Siendo, Padre, en esta noche, que ya nos toque escuchar tu palabra, Señor amado. Oh Dios eterno, bendito Señor, tu palabra, Señor, sea llegando a cada corazón, Señor, Dios mío, de nosotros que estamos aquí, bendito Padre, que nos quieres hablar, que nos quieres instruir, Padre. Tu palabra es la que cambia, la que transforma, Señor. Enséñanos, Padre, instruyenos, Padre Santo. Tú eres el que nos va a corregir, bendito Padre Celestial, Señor. Esa palabra que transforma, Señor, cada día, Padre. Señor, háblanos, Padre, en esta noche, Santo, Señor. Que llegue esa palabra con poder, Señor. Que llegue esa palabra, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, como una espada de dos filos, como dice tu palabra, bendito Padre, glorioso, aleluya. Padre, te presentamos, Señor, te presentamos a tu sierva, Señor, nuestra hermanita, Señor, que estará, bendito Padre, trayendo esa palabra, Señor, tú, Señor, úngelo, bendito Padre, lo cubrimos con tu sangre, bendita y poderosa, Señor, todo desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre, sea usted usándolo, bendito Padre Celestial, use su boca, Padre, Padre bendito, usted sea guiándole, Padre Santo, Señor Dios mío, Padre Santo, toda palabra que ella hable, Señor, sea la que usted le da, amado Padre Celestial, Señor. Oh, amado Padre, glorioso, aleluya, bendice, Señor. Bendito Padre, Señor, Dios mío, aún su garganta, Señor. Bendito Padre, sea usted, Señor, ayudándole, Señor, fortaleciéndolo, Señor, ungiéndolo, Señor. Lo envolvemos con el fuego de tu Espíritu Santo, a tu hija amada, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú nos das esa bendición, Padre. No todos tienen, bendito Padre Celestial, Señor, como nosotros lo tenemos, Señor, de estar delante de ti, delante de tu presencia, porque tú eres Dios Todopoderoso que está en todo lugar, Señor, bendito Padre, en cada lugar, Padre, donde se encuentran mis hermanitos, Padre, mis hermanas, Señor, en cada lugarcito de su casa, de su hogar, Padre, Señor, en donde están escuchando tu palabra, Señor, sea llegando tus bendiciones, Señor, sea usted abrazándoles a cada uno de ellos, bendito Padre, a su hogar, a sus hijos, Señor, amado, a su familia, Señor, a sus esposos, Padre mío de la gloria, a sus esposas, Padre, glorioso Señor, qué grande Señor, privilegio y bendición, Padre. Oh amado Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre bendito, Señor, y sigue manifestándote, Padre Santo, Señor, en esta noche, Señor. Seas glorificado y exaltado, Padre, así en las alabanzas y en tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, y lo doy parte, Señor, a tu sierva, nuestra hermanita Cari. Gloria al Señor. Adelante, mi amada hermanita Cari. Gloria a Dios. Gloria al Señor, nos escucha. Gloria al Señor, mi hermanita Cari. Santo es, me parece que tiene problemas con su celular. Gloria a Dios. Sí, amada hermanita, puede salir y luego entrar. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Bendito y alabado sea el Señor, Padre bendito y es todopoderoso, Señor. Sea tomando, Señor, control, Señor. Reprendemos toda interferencia del enemigo, Padre.
en contra de su celular de mi hermanita Cari. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, echamos fuera todo espíritu de interrupción en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Santo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Santo eres nuestro Padre Celestial. Buenas noches, mis amados hermanos. Perdón por el inconveniente. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Gracias, hermanita Loida. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, hermanita. Muchísimas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso, por esta preciosa y maravillosa noche, Señor, que usted nos ha regalado, Padre Santo, para estar en esta noche en su hermosa y divina presencia, Señor, mi Dios Todopoderoso. Y aunque el enemigo se quiera oponer a esta palabra, Señor, yo voy a entregar lo que tú has depositado en mí, Señor, en esta noche, Padre eterno. Señor, mi Dios Todopoderoso, sea sujetado, atado, encadenado, Señor, y dejado sin poder en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, Padre Santo. Todo sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza, Señor, al que vive y reinará por los siglos de los siglos, Señor. En tus santas y benditas manos encomiendo esta hora, Señor, mi Dios Todopoderoso. En tus santas y benditas manos encomiendo mi vida, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Padre eterno, hablando por medio de mí, Padre Santo. No sean palabras mías, Señor, palabras de hombres, sino sean tus benditas palabras, Señor, mi Dios Todopoderoso, tomándome a mí, Señor, saliendo de mi boca, Padre, en esta bonita noche, Señor, mi Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Abba, Padre, y bendito y alabado seas, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma glorifica tu nombre, Señor, y lo pongo en alto, muy en alto, Señor, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Toma el control, Padre Santo, de cada hogar, Padre Santo, que está aquí presente, Señor, mi Dios Todopoderoso. Que tus ángeles, poderosos guerreros, Padre, que liberan batalla, que liberan guerras, Padre, sean tomando el control de los aires, de la tierra, Señor, mi Dios, y todo lo que se quiera mover, Padre Santo, en las casas, en las habitaciones, Señor, mi Dios Todopoderoso, en esta preciosa noche, Señor, mi Dios Todopoderoso, que nos hemos reunido aquí, Padre Santo, como todos los fines de semana, Padre eterno, Señor, mi Dios Todopoderoso, para dar tu bendita palabra, Señor, mi Dios Todopoderoso, para entregar lo que tú nos das, Padre Santo, a cada una de mis hermanas que predican tu bendita palabra, Señor, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, mi Dios Todopoderoso. Buenas noches a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Dios los continúe bendiciendo poderosamente en esta bonita noche y todos los días de su vida. En el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo, hoy en este día, mis amados hermanos, preguntándole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preguntándole a mi Padre Celestial, mis amados hermanos, preocupándome por sus hijos y también por mis hijos, ¿verdad? Obviamente, preguntándole al Señor qué es lo que quería para ustedes, mis amados hermanos, y él me traía a la mente los hijos, orar por ellos, ¿verdad? Y bueno, pues yo le dije al Padre, bueno, ¿qué quieres que haga específicamente para ellos? ¿Qué quieres que yo, que dé ese día? Que dé el día que tú quieres que yo dé tu bendita palabra. Y él me dijo que les diera esta palabra de cómo liberar a sus hijos, de cómo poder hacer que ellos sean libres por completo, porque hay ocasiones que nosotros creemos que ya han sido libres porque hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que no pasan, ¿verdad? Y creemos que con el solo hecho de nosotros venir a Cristo ya todas nuestras cosas, nuestras preocupaciones del pasado ya se han terminado, pero cada vez que nos adentramos más y nos metemos más con nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador, con la palabra, nos damos cuenta de que no es así. Entonces, Dios me ponía, mis amados hermanos, esto
esto de liberar a los hijos, de liberarlos de todo lo que ellos vienen arrastrando por medio de cada uno de nosotros, de los padres, por parte de madre, por parte de padre, por parte de los abuelos. Y bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a empezar con el Salmo, permítame, vamos a empezar con el Salmo 127:3. Y dice la bendita palabra, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, y cosa de estima el fruto de tu vientre. Bueno, sabemos de que los hijos para Dios son el regalo más hermoso que nos da a cada familia. Es la herencia que tenemos nosotros, y que el Padre siempre nos ha exhortado a cuidar esa herencia, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que Él nos ha depositado en nuestras manos, ¿verdad? Así sean los talentos, los dones, pero en este caso son nuestros hijos, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, mis amados hermanos, que hay ocasiones que no sabemos el por qué nuestros hijos están enfermos, el por qué la actitud de nuestros hijos, el por qué hay cierto comportamiento o ciertas cosas que llegan a pasar en nuestra familia, ¿verdad? En nuestros hijos, y no sabemos cómo solucionarlo. A veces llegamos a pensar que les han hecho brujería, o a veces pensamos que es normal lo que les está pasando, ¿verdad? Pero no es así, mis amados hermanos. Hoy en este día el Padre, yo siento que algunos hermanos tal vez lo sepan, no lo sé, ¿verdad? Pero Dios me ha especificado traer esto para que los que no lo saben se aperciban, ¿verdad? Para que ellos tomen en cuenta esta situación, y que lleven a cabo esto que Dios quiere que hagan con sus niños. Sabemos de que estamos en un tiempo muy peligroso, y que el enemigo anda detrás de los niños, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Y más que si son hijos de cristianos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de prepararnos todos los días con la bendita palabra de Dios, y aprovechar lo que el Padre quiera traer a nuestras vidas, ¿verdad? Porque no es coincidencia, ¿verdad? Que estemos aquí reunidos. No es una coincidencia que tú hayas venido hoy en este día aquí a escuchar esta palabra. Es más bien, como dice el dicho, son diosidencias, ¿verdad? Porque a veces cuando pasa algo maravilloso en nuestra vida, decimos, wow, yo nunca pensé estar allí, pero pues Dios quiso que estuviera yo ahí, y yo recibí la bendición, ¿verdad? Espero en Dios que esto, lo que esta noche se va a traer, sea de gran bendición para aquellos que no saben esto, y los que lo saben, pues tengan esto más en cuenta, ¿verdad? Bueno, sabemos, mis amados hermanos, de que hay ocasiones en que hay ciertas actitudes en los niños, ¿verdad? Y como les vengo diciendo, que hay niños que se comportan mal, que tienen un mal carácter, que no obedecen, ¿verdad? Que a veces también dicen groserías o dicen malas palabras, se comportan mal en la escuela. A veces cuando sus papás están hablando interrumpen su conversación, o interrumpen las conversaciones de los adultos, o cosas así, ¿verdad? O hay ciertas enfermedades que ellos padecen, que ellos están padeciendo, y que nosotros a veces creemos que es normal, pero no es normal, o pensamos que se enfermó porque va a la escuela y ahí hay un virus y de ahí lo agarró, y así pensamos, ¿no? Los padres, porque a veces no sabemos ni lo que pasa con nuestros hijos. Pero bueno, Dios me dijo que nosotros no escudriñamos nuestra vida. Dice, hija, ¿sabes por qué está pasando todo esto en los hijos? ¿Sabes por qué pasan ciertas situaciones en los hijos? Y yo le decía, ¿por qué? Porque no han escudriñado su vida. No han escudriñado la vida de la mamá, no han escudriñado la vida de los papás. No se han dado cuenta cuál ha sido el comportamiento que ellos tenían antes de que ellos se casaran, y de sus padres, de los padres, o sea, de los abuelos, ¿verdad? De los papás.
Dice, no han sabido saber y entender el comportamiento que tenían ellos, porque muchos piensan que cuando vienen a Cristo ya nuestra vida se arregló, ya nuestra vida se solucionó, yo ya rompí todo lo que tenía que romper y que por medio de mí todo se rompe. Claro que sabemos que sí, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que a veces no suceden así, ¿verdad? Y yo, sinceramente, mis amados hermanos, yo a veces hay cosas que ignoro, ¿verdad? Porque no les voy a decir que yo todo lo sé, y yo sé que todos tampoco lo sabemos, ¿verdad? Hasta que Dios nos trae una revelación a nuestra vida y nos damos cuenta que las cosas no eran así. Entonces me dijo el Padre, ya escudriñaron su vida, ya escudriñaron qué es lo que eran ustedes antes, cuál era su carácter, cuál era su comportamiento hacia los demás. Se dan cuenta que si eran gritonas, que si eran groseras, que si eran borrachos, que si eran adúlteros, que si eran todas esas cosas que nosotros sabemos que no le agradan al Padre, y se saben que todo eso viene a repercutir a sus hijos, que todas las malas palabras que ustedes antes decían las van a repetir sus hijos. Y yo dije, pues yo dije, pues sí sabía, pero no, yo decía, yo ya rompí con eso, eso ya no está conmigo, no, eso ya no va conmigo. Pues resulta que hay ocasiones en que no todo lo que hemos pasado nosotros específicamente va a estar en ellos, ¿verdad? Hay cosas que no podrían estar en nosotros, pero podrían estar en nuestros padres o en nuestros abuelos. Entonces eso brinca a nuestros hijos, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios, déjenme ver aquí, como lo dice en la palabra de Dios, ¿verdad? En Éxodo 25, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte, celoso, quien visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces sabemos de que todas las cosas que hayan hecho nuestros abuelos, hasta abuelos o nuestros propios padres o nosotros que tenemos ya hijos, las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado van a repercutir en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? A veces estamos batallando con ese hijo rebelde que no quiere hacer caso, que se sale de la casa, que llega a ciertas horas de las noches, o tiene un carácter muy feo, ¿verdad? Que le responde a la mamá, que le responde al papá, y sabemos de que todo eso viene de nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay a veces que nosotros ya somos cristianos y nosotros no sé si se nos olvida, o no sé si eso Dios nos borra, no nos borra, pero pretendemos creer que el único problema que hay es en nuestros hijos, ¿no? Entonces el Padre viene a decirnos que nosotros debemos de estudiar, dice, pónganse a estudiar, hacer un estudio completo de su vida, de su vida de ustedes y de sus padres de ustedes y de sus abuelos, para que se den cuenta de que todo lo que no tiene que pasar a sus generaciones, y tenemos que romperlo lo más pronto posible, ¿verdad? Porque sabemos que si nosotros no lo rompemos, eso brinca a otra generación, ¿verdad? A los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. Hay cosas que son más graves, hay problemas que son como el homosexualismo, el lesbianismo, o el adulterio, o la fornicación, la lascivia, o una persona que toma mucho, ¿verdad? Una persona que le gusta los videojuegos, una persona que le gusta que en el pasado robaba, en el pasado hacía cosas que no son agradables ante los ojos del Padre, ¿verdad? Entonces esas cosas vienen a perjudicar a nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros pues vemos en ellos y nosotros nos enojamos, ¿verdad? A veces el hijo ya está mayor, ya está grande, y no sabemos cómo controlar eso que esa persona está haciendo, ¿verdad? Pero el Padre nos trae a recordar, a rectificar nuestra vida,
a escudriñarla. Él me dijo, hagan una purga en su vida, hagan una purga de todo lo que ha acontecido con con las generaciones pasadas. ¿Para qué? Para que sus hijos sean completamente libres. No sé si se recuerden, mis amados hermanos, que la primera vez que yo prediqué otra enseñanza que el padre me había dado sobre los decretos de las maldiciones, ¿verdad? Porque también todo lo que les decimos a nuestros hijos también nos perjudica. Imagínense las cosas que nosotros declaramos de forma negativa en nuestros hijos, más las maldiciones que ellos cargan por parte de nosotros, más las maldiciones que cargan por parte de sus abuelos y de sus bisabuelos, tatarabuelos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Padre quiere que nosotros rompamos todas esas maldiciones, y eso es haciendo una investigación profunda en todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida pasada, estando casados y estando solteros, porque todo lo que hagamos en esta vida va a perjudicarles a ellos, bueno o malo. Todo va a percutir. Si tú eres una persona buena, pues también ellos van a ser buenos, ¿verdad? Si nosotros somos unas personas amorosas, pues ellos van a ser amorosos. Pero si somos unas personas que siempre andamos gritando, que siempre andamos insultando, que siempre estamos haciendo cosas que no son agradables ante los ojos del Padre, entonces esto va a venir a perjudicar la vida de nuestros hijos. Como se dan cuenta, los niños traen los genes de nosotros. Se dan cuenta que desafortunadamente ellos vienen con eso en la sangre. Entonces nosotros tenemos que limpiar todo el tiempo la sangre de nuestros hijos. Tenemos que quitar toda contaminación, toda inmundicia, todo lo que el enemigo quiera venir a traer a la vida de nuestros hijos. Y esto no lo vamos a hacer, mis amados hermanos, con un día que nos vamos a sentar y yo voy a decir, Padre Santo, renuncio a esto, renuncio al otro. No. Esto va a ser con una vida constante de oración, constante, cuando tú ya veas que tu hijo ha sido completamente libre, que tu hijo ya no hace lo que tú veías que estaba mal. Porque si se dan cuenta que cuando tú estás hablando, no es normal que un niño esté interrumpiéndote o esté hablando cuando tú estás hablando con un adulto, ¿verdad? No es normal eso. Esa es una falta de respeto, ¿verdad? Porque el bebé o el niño lo mira que tú estás haciendo eso, que tú estás hablando cuando otra persona está hablando no dejas hablar a otra persona. Entonces el niño se da cuenta, él percibe todo. Los niños son una esponjita, ¿no? Entonces ellos atrapan todo, ¿verdad? Y entonces cuando el niño está en la escuela y hace eso, va a tener problemas en la escuela. ¿Por qué? Porque la maestra no le va a agradar que el niño la interrumpa o que el niño esté interrumpiéndola cuando ella está hablando con otras personas, ¿verdad? O a los niños que están allá en su escuela, hay ciertos niños que no son así y pueden hacer eso y van a decir, ¿por qué tú te metes aquí conmigo? ¿Por qué te metes en la plática si no te estoy hablando contigo, no? Entonces esas cosas, mis amados hermanos, son las que los niños observan de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, bien o mal, el niño, mientras sea pequeño, él lo va a absorber. Entonces, nosotros también nos debemos examinarnos, qué es lo que está mal conmigo, qué es lo que yo hago mal, para que eso le esté afectando a mis generaciones, o sea, a mis hijos y a mis futuras generaciones, ¿no? Entonces tú puedes agarrar una hojita o en tu libreta y empezar primero por lo que tú haces y después por lo que tu esposo hace, sus malos hábitos, y luego por los de tu papá, por los de tu mamá y por los de papás de tu esposo, y así sucesivamente. Porque el Padre nos está mandando a que nosotros hagamos una purga, me dijo así esa palabra, purga, o sea, sacar todo lo que hay ahí, todo lo que no le agrada a Dios, todo. Hay personas que son celosas
Hay personas que son muy celosas y ¿qué es lo que hacen? El niño o la niña va a ser muy celosa y eso pues no es agradable, ¿verdad? Porque cuando la niña tenga su pareja, la niña va a sufrir de una manera pues de una manera fuerte, ¿verdad? O sea, de una manera que no va a querer que su esposo esté, ni siquiera esté hablando con sus primas o con sus compañeras o con cualquier otra persona, no va a querer ni siquiera que hable. Y yo se los digo, mis amados hermanos, eso sí pasa en los cristianos. Yo lo he visto mucho. En las iglesias, presenciales yo lo he visto mucho eso. Y entonces eso no sabemos nosotros que hacemos guerra espiritual, sabemos de que eso no es normal, porque ese es un espíritu del enemigo, los celos. Entonces no debe de haber celos de ninguna forma. Nosotros no debemos de tener celos para nada, ni tener celos de nadie, ni de nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos y somos siervos de Dios y en nosotros habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, él no le da celos de nada. O sea, de que una persona esté predicando o de que una persona esté asado, que cualquier otra cosa. O sea, él no le va a dar celos de eso. Entonces, esos espíritus inmundos, si nosotros no los sacamos de nuestra vida, esos van a emigrar a nuestros hijos. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos. A menos yo que tengo 5 hijos, yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero que ellos sean celosos, que ellos sean, que ellos tengan un carácter fuerte y otras cosas más, ¿verdad? Yo no quiero que los niños, por ejemplo, que sus tienen tíos por parte de mi esposo que toman mucho. Yo digo, no, eso yo no lo quiero para mis hijos. Yo digo, yo rompo, destruyo, desbarato y quemo todas esas maldiciones generacionales de alcoholismo. Y hay personas que tienen en sus familias que hay algunos que son drogadictos. Entonces todo eso se tiene que cortar, mis amados hermanos, porque ahorita las cosas están bien, pero de un momento dado el enemigo, ustedes saben que él se mete en nuestra vida. Nosotros podemos cerrarle la puerta, sellarlo y todo lo que sea, pero él siempre va a andar buscando qué es lo que está pasando en las generaciones, qué es lo que pasó en las generaciones, qué aconteció en la generación, y siempre en alguna casa hubo una persona que practicó la brujería, que practicó la hechicería, que consultó a brujos, que hizo cualquier cosa de cualquier otra cosa, ¿no? Porque en ese tiempo, cuando yo era una niña, mis amados hermanos, yo miraba que muchas personas decían en sus pláticas, porque yo la verdad, yo desde niña, pues, para la gloria de nuestro Padre Celestial, yo fui a la iglesia evangélica. Pero yo les digo que yo escuchaba pláticas y decían que se iban a curar, que se pasaban un huevo, y yo qué sé. Pero para mí, pues eso era normal, ¿no? Porque había muchas personas que platicaban eso en el mercado, y en México, estoy hablando de México, ¿verdad? Porque ahorita estoy en Estados Unidos. Pero antes, cuando yo era niña, yo vivía allá, y escuchaba todas esas pláticas, y miraba que las personas hablaban de ese tipo de cosas, pero para mí no era, o sea, para mí eso no era malo, yo no lo veía mal. ¿Por qué? Porque yo no llegué a este grado de adultez en ese tiempo, que eso era malo, que eso era brujería, que eso era hechicería y que todas esas cosas, ¿no? Entonces todas las personas que en el pasado, sus abuelos, sus tatarabuelos o cualquier persona, primo, prima o cualquier persona de la familia que haya consultado una persona de esas, va a venir a perjudicar en nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que romper eso, romperlo todos los días, orar para el Padre, para que nos ayude a romper todas esas maldiciones, todo eso que está aún en nuestras generaciones y que nosotros tenemos que sacar de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, para que el enemigo no venga con ningún motivo ni con nada a quererse meter a nuestra casa. Por eso es importante siempre todos los días, desearle cosas buenas a nuestros hijos. A veces los niños se portan mal, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender de que pues el niño está aprendiendo de nosotros, ¿verdad? Y si en nosotros ve el niño cosas malas, pues obviamente que el niño va a aprender lo que ve.
¿verdad? Hay ciertos demonios que también sí se han dado cuenta que hay personas que han sido prostitutas y todos esos demonios de lascivia, de fornicación y de todos esos demonios vienen también a perjudicar a los niños, ¿verdad? A las generaciones. Por esas razones es los que el Padre nos está invitando a investigar, a hacer una investigación minuciosa, investigar más a fondo, irnos más a fondo de todo lo que ha acontecido en cada familia. Por parte de la mamá y por parte del papá, porque hay cosas que a veces ni siquiera nosotros ni las sabemos, ni siquiera estamos enterados de que había acontecido esas cosas, porque viendo la realidad hay familias, pues no les voy a decir que yo tengo, que yo tengo mi propia familia, ¿verdad? Yo formé mi propia familia, mi papá y mi mamá formaron su familia, pero yo me refiero a los que son sus hermanos de mi papá, sus hermanos de mi mamá. En esos, yo viendo, y luego la familia por parte de mi esposo, que son sus hermanos, que mi esposo tiene un montón de hermanos, tuvo son como 10, 5 hombres y 5 mujeres, ya todos casados, ya todos con nietos. Y me doy cuenta cómo todos están, que unos toman, otros cometieron adulterio, otros consultan a brujos, otros están enfermos de ciertas enfermedades, y yo sinceramente, mis amados hermanos, cuando yo empecé a escribirlo en mi libreta, dije, Señor, ¿dónde yo me metí? Dije, ¿en qué lugar yo fui a meterme, Señor, con este tipo de personas, no? Porque a veces cuando tú estás en un mundo del cristianismo y del evangelio y te das cuenta que, yo no sé si los demás hermanos pasaban, ¿verdad? Pero yo cuando era una niña, mis amados hermanos, cuando iba a la iglesia evangélica, todos los hermanos y las hermanas y el pastor y la pastora eran unas personas bien dulces. Yo no sé si ustedes ahí donde ustedes viven así son los pastores aún, ¿verdad? Por en ese tiempo, por eso estoy hablando. Tenían una voz tan dulce, tan así, tan linda, que te hablaban con un amor y con esa voz que hasta a veces apenas si se le escuchaba a la persona, ¿verdad? Y querías estar en la iglesia porque sentías ese amor de esos pastores, de las hermanas, de los niños que estaban allí, y todos conviviendo, todos invitándonos de las cosas que traíamos en la escuela dominical y todas esas cosas así bien bonitas. Y yo creciendo me fui saliendo de la iglesia, ¿verdad? Ya que era más grande, porque yo siempre me gustaba ir a la iglesia. Y resulta que cuando yo llego aquí a Estados Unidos, las cosas eran totalmente distintas, diferentes. Entré a la iglesia evangélica porque Dios me anduvo buscando por todos lados para que yo regresara a la iglesia. Y entré otra vez a la iglesia y yo miraba totalmente distinto todo. Decía, Señora, todo esto, o sea, todo mundo vestido como querían, enseñando por aquí, enseñando por allá, y siendo de una manera muy, no me gustaba de verdad su manera de ser de las personas. No mostraban amor, sino todo lo contrario, ¿no? Y te veían entrar a la iglesia y te miraban de pies a cabeza, y yo decía, ¿por qué nos miran? ¿Por qué miran así, no? Pues porque para mí no era, o sea, para mí en la iglesia todos éramos bien, éramos hermanos y éramos familia, no. Pero llegando aquí fue totalmente distinta la cosa. Entonces, empecé a ver los celos y empecé a ver tanta cosa. No le podías preguntar al pastor algo porque ya yo sentía ese espíritu de celo de las personas, o no podías contarle lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios era tu vida, ¿no? Porque ese don de visión que el Padre me ha dado, yo no lo tengo ahorita, yo lo tengo desde que yo era una niña, ¿no? Entonces, yo les decía, no, pues yo tengo esto, ¿verdad? Pero porque yo desde niña veía cosas y Dios me mostraba cosas. Entonces, hay había hermanos que no lo tenían, pero yo decía, pero no es que yo lo haya pedido a Dios, sino que a Dios le plació dármelo desde niña, ¿verdad? Entonces,
les empecé a contar de allá de la iglesia y todo, y miraba el celo, y miraba que los niños tampoco eran lo mismo que allá en México, ¿verdad? Y y bueno, pues yo fui creciendo así en las iglesias más aquí, y dije yo, y llevaba yo mis 2 niñas, porque tenía yo mis 2 niñas, y y entonces yo dije, no, yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para mis hijas. Me salí de la iglesia, pero bueno, yo seguía escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir que hay veces tú puedes detectar las cosas, y hay veces que no las puedes detectar. A veces hay cosas que ni siquiera ni te habías dado cuenta de que habían, como les digo yo, de la familia por parte de mi esposo, que tiene sus hermanos, sus hermanas, y yo hagan de cuenta que yo sí tenía esa bendita, ¿verdad?, en los ojos, y que yo no lo veía, y ya después que eso que se me quitó, y yo dije, Señor, empecé a hacer esa lista de todas esas cosas, y dije, Señor, todas estas cosas están pasando, ay, no puede ser posible, Señor, y todo esto tengo que estar rompiendo, Señor, ay, Señor, y todavía hay cosas que no sabemos, que no sabemos, y que tenemos que decirle al Padre que Él nos diga, ¿verdad?, nos revele qué es lo que está pasando con las familias, ¿verdad?, para poder destruir todo eso, y que el enemigo no quiera venir a quererse meter con nuestros hijos, ¿verdad? Y es que, como les digo, se los he dicho desde un principio, nosotros pensamos que ya venimos a Cristo y ya todo eso está roto, ya todo eso se rompió, y eso no nos va a perjudicar, y eso no nos va a llegar. Pero yo les digo, mis amados hermanos, que en este caminar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esas cosas sí perjudican a nuestra vida. A mí me han perjudicado aún ahorita de grande que soy, que yo ya tengo mi familia, que ya estoy casada. Esas cosas yo me pongo a llorar y le digo, Señor, pero ¿por qué llegó esto hacia mi vida? ¿Pero por qué? Y empieza Dios a decirme, empieza a mostrarme que hay cosas que están aún activas. Y digo, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Hay veces que yo sí me desespero, porque yo digo, Señor, pero si yo ya lo rompí, pero si yo ya esto, es que no solo basta una sola vez para hacerlo. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Que hay veces que sí, en una sola vez se rompe, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces Dios, Él quiere tratar con nosotros, y Él quiere mostrarnos y enseñarnos cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú le enseñes a otras personas, ¿verdad? Y tú seas ayuda a los demás. Entonces a veces por eso tenemos que padecer cosas que nos quedamos así sorprendidos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto, verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y de dónde vino? ¿Y por qué se viene ese ataque tan fuerte a mi vida? Y es precisamente por esas cosas que nosotros no logramos entender, que nuestras pasadas generaciones han hecho. Y si imagínense, si el abuelo, el bisabuelo, la abuela y el papá de nosotros, imagínense, o mamá, en ese caso, ¿verdad? Si alguno de los dos consultó a un brujo de esas generaciones, y uno de los que estamos aquí consultó a los brujos, ¿se imaginan cuántas veces tiene que romper eso? ¿Y cuán fuerte se volvió esa cosa? ¿Cuánto poder adquirió todo eso? Por eso a veces no acabamos con lo que estamos pasando, porque esa cosa se vuelve, es como una bolita de nieve que se hace más grande y más grande y más grande y más grande. Pero si entre ellos solo hubo una sola persona que consultó a los brujos, eso se rompe muy rápido. Igual en la fornicación, en el adulterio, si una sola persona lo pasó, lo rompe rápido. Pero si hay varias personas en la generación que lo pasaron, entonces ahí va a tardar un poquito para que se rompa. ¿Por qué? Porque ha perjudicado a varias generaciones. Entonces, igual de las enfermedades, hay enfermedades que los niños no deben de tener, que no deben de padecer, porque nuestro Señor Jesucristo llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Pero hay ciertas enfermedades que vienen por generaciones.
y vienen a perjudicar la vida de nuestros hijos, desafortunadamente, y que Padre Yahweh reprenda todo eso en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, y que todo eso sea quemado con el fuego del trono de Dios. Pero esto yo lo traigo porque Dios quiere que nosotros escudriñemos nuestra vida, que nosotros saquemos todo lo que tenemos ahí. Todo es como cuando tú tienes un anatema en tu casa, ¿verdad? Y no te has dado cuenta. A veces hay una cosita que dices tú, pero esto es el anatema. Una cosa insignificante que llegó a tu casa. Porque el enemigo también es experto en meter cosas a tu casa, en la casa. Entonces, nosotros así tenemos que sacar todo eso de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de todo lo que haya acontecido en nuestra vida, toda enfermedad, todo lo, por más mínimo que sea, por más pequeño que sea, que haya acontecido en la familia, tenemos que sacarlo de la casa, sacarlo de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos y de todas nuestras generaciones, de todas. Hay ocasiones en que el enemigo también se la pasa haciendo maldiciones a las personas, maldiciéndolas, y a veces no nos damos cuenta que él es el que maldijo. Entonces nosotros tenemos que cortar esas maldiciones que él envió hacia la vida de nosotros, cortarlas, ¿verdad? Pero siempre estar apercibidos de dónde viene todo, de qué lugar está viniendo todas esas cosas, mis amados hermanos. Y de verdad crean que yo me quedé sorprendida, ¿verdad? Tengo muchas cosas que podría yo compartirles a ustedes, mis amados hermanos, pero la verdad, esto es lo que el Padre me estaba diciendo, y créanme, mis amados hermanos, que las cosas que yo les he traído, el Padre se las vuelve a dar a otros hermanos pastores, que yo, por la gracia y misericordia de Dios, he visto, porque Él me la ha puesto para decirme, mira, yo lo que te estoy diciendo es verdad. Porque yo a veces hasta yo digo, ¿será que sí es cierto que Dios me lo dijo? Y Dios me lo vuelve a repetir dos o tres veces, mis amados hermanos. Se lo he comentado a una de mis hermanitas, que Dios me lo dice, porque está viendo que yo estoy dudando de lo que Él me está dando. Y esto de lo que yo les estoy trayendo, Él me lo dijo primero y después ya otros hermanos ya lo estaban diciendo. Y yo dije, Señor, pero esos hermanos lo están diciendo, pero ellos lo están diciendo a su modo. Yo los estoy diciendo con la experiencia y con lo que yo he pasado. Y o sea, no es mentira lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos. Y yo sé que algunas hermanas, tal vez ellos ya sabían esto, pero hay otros hermanos que no lo saben. Entonces, por esos hermanos Dios me tiene aquí, dando esta palabra y haciendo que ellos agarren una libreta y se pongan a escribir qué es lo que está aconteciendo en la vida de ellos, qué pasó en su vida de ellos, en la vida de sus esposos, de sus esposas, en la vida de sus padres, de sus abuelos, para que eso no acontezca en la vida de sus hijos, ni en sus futuras generaciones. Porque sinceramente nosotros venimos a Cristo y nosotros queremos una vida mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros vamos a pasar. Y si el Padre lo permite, es por un propósito que Él tiene para su vida de ellos. Pero entre más nosotros le hagamos caso a lo que dice Dios, es mejor. Porque hay veces que Dios nos dice una cosa y nosotros no la hacemos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, ¿yo por qué voy a hacer eso? Ay, ¿yo por qué voy a orar así? O ¿yo por qué lo voy a hacer eso? Porque tú me lo estás diciendo. Pero si Dios no me lo ha dicho a mí. Pero yo, cuando Dios me dice algo por medio de otra persona o por medio de una hermana y yo siento que me va a funcionar, digo, yo lo hago y yo oro y yo digo, yo rompo, cancelo, destruyo, desbarato, quemo, y yo siento que se quema, y por mi fe, porque dice el Padre en su palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete de aquí y arrójate al mar, eso se haría. Y si tú lo haces con toda la fe del mundo, hasta a lo mejor en el mismo día que tú hagas eso y que tú saques todo eso de tu casa, eso se va a ir. Porque así le ha placido a Dios hacerlo. Y porque tu fe fue muy grande. Así va a pasar, mis amados hermanos. Hay cosas que el Padre no me permite decirlas, mis amados hermanos, pero que yo les confirmo que es así.
Es así, mis amados hermanos, que cuando tú tienes una fe inquebrantable y que aunque el enemigo quiera venirte a poner duda y no te mueve de ahí, lo que Dios te dijo va a suceder, va a suceder. No va a tardar tiempo y lo que Él te dijo va a suceder. Pero cuando el enemigo te viene a poner cosas en la mente y te empieza a poner duda, es ahí por eso que las cosas no acontecen. Y tenemos que tener cuidado porque también el enemigo a veces roba nuestras bendiciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado en este tiempo, mis amados hermanos. Nosotros somos cristianos, bueno, seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y sabemos de que en estos tiempos vienen cosas difíciles, ¿verdad? Y tenemos que cubrir a nuestros hijos, tenemos que ungirlos, ¿verdad? Para que todo lo que viene no acontezca en nuestra casa. Tenemos que ungir nuestra casa. Por eso el Padre quiere que nosotros no tengamos nada de lo que yo les estoy diciendo en la vida de los niños, de los jóvenes, personas que ya son adultas, personas que están pasando otras cosas en su familia, ¿verdad? Que a lo mejor que si ellos hubieran sabido esto, pues no hubiera pasado en su casa, en su hogar. Hay cosas que yo también me pasan y yo digo, si yo lo hubiera sabido, pero lo hubiera no existe porque ya me pasó. Entonces yo digo, pues si yo puedo decirle a otra persona que lo haga y que haga esto para que esa persona no le acontezca, porque a poco no es cierto, no, mis amados hermanos, estamos en el camino del Padre y nosotros vemos una persona y le predicamos la palabra y queremos que esa persona no pase lo que nosotros estamos pasando, al menos porque tenemos el amor del Padre en nosotros. Y si vemos una hermana de nosotros que está aconteciendo en su casa, en su familia, cosas muy, muy fuertes, nosotros no queremos que ella esté pasando por eso, porque tenemos el amor del Padre en nosotros. Pero si nosotros reflejamos lo que no es, que si en nuestra vida hay cosas que no son, porque también nosotros tenemos que escudriñarnos, porque también otra palabra me dio el Padre. Otra que está en 1 Corintios del 6, del 6 al 1 Corintios 6, del 4 al 6. Y dice, así leo la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros, los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el que el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea que nosotros saben, si se dan cuenta, mis amados hermanos, en las redes sociales muchos pastores, ministros o quien sea le echan tierrita al otro ministro y empiezan a decir cosas de uno y empiezan a decir cosas de otro, y eso al Padre sinceramente no le agrada. Esto el Padre ya me había ministrado hace tiempo. A Él no le agrada que nosotros hablemos de los hermanos, de ninguna forma, de ninguna manera. Porque si se dan cuenta, el incrédulo que nosotros queremos traer a los pies de Cristo va a decir, pero si entre ustedes se pelean, pero si entre ustedes se maldicen, pero si entre ustedes hablan mal de ustedes, entonces yo me quedo como estoy, porque me ha pasado, mis amados hermanos. Yo les he predicado a varias personas y me han dicho eso, que entre los hermanos se están destruyendo, entre los hermanos. Yo digo, ay, hasta vergüenza me da, porque yo digo, ay, en serio, sí, porque es cierto, nosotros no debemos de hablar de ninguno de esos. Si ellos se equivocan, si estas personas se están equivocando, pues que sea Dios que lo juzgue, que sea Dios el que trate con esa persona, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros estamos aquí para levantarnos, para decir, yo voy a orar por mi hermano, yo voy a orar por mi hermana. A veces estamos en las iglesias y decimos, no, es que esa iglesia está muy fría. Pero si el Padre te levantó a ti en guerra espiritual para que tú levantes esa iglesia y te has salido de ahí, porque así le pasó a una hermana que yo conocí aquí cerca de mi casa,
y ella iba en una iglesia, una iglesia que estaba cerca de su casa, y el pastor pues no creía en guerra espiritual, y la hermana pues ella sí creía en guerra espiritual y todo, ¿no? Y llegaba una hermana que le daban esos ataques epilépticos, y nada más a la hermana la llevaban a un cuartito donde ella reposara un momentito hasta que se le pasara eso. Cuando empezaba el pastor a hablar, esa hermana le empezaban a dar los ataques epilépticos. Entonces le dije a la hermana, vamos a orar por ella, por la hermana, porque luego no puede ser posible que nada más empiece a hablar el pastor y ella empiece a hacer eso. Y empezamos a orar por la hermana, y la hermana pues sí estaba endemoniada, ¿verdad? Pero aparte de eso les voy a decir una cosa, que el pastor, como era un incrédulo, y sinceramente pues tampoco escudriñaba muy bien la palabra, entonces él también estaba también pues sí, con algunos demonios, ¿no? Entonces le dijimos al pastor, vamos a orar, y él no quería. Y yo le dije a la hermana, pues a lo mejor usted, el padre, la puso ahí para que usted levante la iglesia, ore por la iglesia. Y dijo, no, yo me voy a salir. Dije, bueno. Digo, porque pues que a veces el padre me dice, yo a veces me he querido salir de lugares y el padre dice, no, espérate. Yo te tengo ahí por algo, así es que no te puedes salir. Tú te vas a salir hasta que yo diga que te salgas. Entonces nosotros a veces queremos que las cosas cambien, pero las cosas no van a cambiar si nosotros no hacemos un esfuerzo para que eso cambie. La iglesia, nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, por los ministros, por los que están ahí, los que están en iglesias iglesias de verdad, pues tienen que orar por sus pastores, tienen que levantar al pastor, tienen que hacer que el Padre, el Espíritu Santo lo toque, ¿verdad? Y se levante. Y es que, mis amados hermanos, estamos en un tiempo donde muchos se han levantado como pastores, como ministros, y es porque, no, fulano me dijo que voy a hacer esto, fulano me dijo, pero sin el tiempo de Dios, o sea, si Dios no te ha levantado y no te ha dicho que lo hagas, yo no recomiendo que se haga, sinceramente. Por eso se pierden muchas familias. ¿Por qué? Porque hay cosas que no es el tiempo, pero se hacen. Y si no era el tiempo de Dios, o sea, nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Yo pasé unas cosas que el padre me decía una cosa y los hermanos me decían otra cosa, y yo hacía lo que los hermanos me decían y no hacía lo que Dios me decía. Pasé un año completo en pura tribulación, hasta que yo me di cuenta, reflexioné y dije, ¿qué estoy haciendo? Pero no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo. Yo decía antes, yo sola hacía esto, yo hacía esto y esto y esto, y yo teniendo tantos hermanos aquí orando y no puedo hacer nada. Y reflexioné y dije, no, esto no está bien. Y empecé a hacer lo que Dios me decía, y Dios me dijo, estás empezando a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y hermanos, pasó 1 año y medio casi, y yo me puse a llorar, y dije, perdóname, Señor, pero pues yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque ellos me decían que hiciera esto, yo hacía lo otro, y no era lo que tú me dijiste que hiciera. Y empezó empecé otra vez a levantarme, cuando mi proceso pudo haber durado 1 año, duró 2 años y medio, casi 3. Todo por estar escuchando personas que no debí de escuchar, y no escuché la voz de Dios diciéndome lo que me estaba diciendo. Por eso es importante que nosotros pidamos la dirección de Dios, porque es la única que nos va a llevar a tener el éxito, y su palabra de Dios dice, su palabra lo dice todo. Si Dios no te ha mandado a hacer algo, no lo hagas. Si Dios no te ha puesto a hacer esto, no lo hagas. Y una persona que está, y esto va para todo lo que oramos, porque nosotros tenemos que estar limpios. Si nosotros no estamos limpios y oramos por otra persona, lo que hay en nosotros se transfiere a la otra persona. Si nosotros tenemos un espíritu de cansancio, de pesadez, de sueño, de aburrimiento, de no sé qué tanto, y tú oras por otra persona, se va a hacer una transferencia de demonios.
y se va a hacer una contaminación. ¿Por qué? Porque si uno se siente cansado, si uno se siente con sueño, yo digo, Padre, libérame, yo no quiero esto, es que se vaya de mí, porque si tú eres un ministro de liberación, tú ya tienes que saber detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, igual con la palabra, tenemos que saber qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y todo esto también perjudica a nuestros hijos. Todo esto. Porque esos demonios se vienen y se meten a tu casa. Y dices, ¿y de dónde se metió este demonio? Pues lo dejaste meter. Tú fuiste el que le abriste la puerta. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Nosotros no le preguntamos a Dios, ¿puedo hacer esto, Padre? ¿Por qué si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan y nos pregunten si lo pueden hacer, por qué nosotros no le preguntamos a Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Está correcto que lo vaya a hacer? ¿Está correcto que yo vaya a orar esto? ¿Estás tú de acuerdo que yo lo esté haciendo? Porque nosotros no nos mandamos. Nuestro libre albedrío se acabó desde el momento que nosotros le dimos nuestra vida a nuestro Padre y el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos ministros y oramos por otras personas. Nosotros no nos pertenecemos, entonces nosotros a quien le debemos de preguntar es a Dios. Señor, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo que yo haga esto? Porque entonces las cosas no se acaban, mis amados hermanos, es como una epidemia. Es como una epidemia. Se riega. Una persona se enferma y después otra enferma y después otra y así es una cadenita que no terminas. ¿Y de dónde vino esto? Y ni sabes. Y hay veces que ni sabes ni de dónde vino. ¿De dónde agarraste eso que se te pegó? Y no solo como digo, no solo te perjudica a ti, te perjudica a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, con los que estás en tu casa. Porque a veces andas con una flojera y con un sueño y yo digo, ay Señor, ¿qué es lo que me pasa? Pero fuera, yo le digo, fuera en el nombre de Jesús, vete de aquí, no te quiero. Y ya empiezo ahí a orar, mis amados hermanos, hermanas. De verdad que estamos en una vida, cada vez está pasando más el tiempo y nos damos cuenta que las cosas cada vez están cambiando. Y debemos de entender que más poderoso es nuestro Padre Celestial que lo que está en el mundo, pero todo lo que hagamos en esta vida trae consecuencias, mis amados hermanos. La lucha es grande, sí, pero nosotros tenemos un Padre que es todopoderoso y nosotros no debemos de estar todo el tiempo con la quejadera, porque realmente tenemos un Padre que es poderoso. O sea, la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y hemos sido curados. Él llevó nuestras dolencias, por nosotros fue azotado. Entonces, ¿por qué no aplicamos la sangre de Cristo en nosotros, en nuestra vida? ¿Por qué seguimos con lo mismo? El Padre ve nuestra fe. El Padre ve todo lo que nosotros hacemos. No le vamos a agradar. Hay cosas que nosotros creemos que le agradan a Dios, pero sinceramente no es así, mis amados hermanos. Muchas cosas dicen, no, yo le estoy agradando a Dios porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro, porque hago esto y esto. Pero Dios ni siquiera te mandó a hacerlo. Hay cargas que no debemos de llevar y nosotros nos ponemos cargas o dejamos que los demás nos pongan cargas. Y Dios dice, yo no te puse eso. Tú tienes una carga que ni siquiera yo te la puse. Porque Dios nos dice que nosotros no vamos a llevar cargas que no podamos llevar. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y creemos que no hacemos. Idolatramos a los pastores y decimos que y pensamos que está bien. Pensamos que está bien. Y les voy a platicar y les voy a dar un testimonio mío. Yo seguía a un pastor. Ese pastor empezó en el 2020 o menos del 2020. En la pandemia. Y después pues él fue subiendo, es un profeta.
Yo sé que es un profeta de Dios, la verdad sí es un profeta de Dios, porque Dios lo ha revelado así, que sí, efectivamente es un profeta de Dios. Yo no lo seguía por la profecía, mis amados hermanos, yo lo seguía porque sinceramente Dios en él enseña muy, muy bien. A mí me gusta cómo enseña él y todo eso. Entonces el padre me empezó a decir, y así me lo dijo, ¿y tú a quién sigues? Yo me quedé ahí. Seguro que es el enemigo que me está diciendo eso, ¿no? Ya seguí otra vez. Volví a seguir otra prédica que iba a dar. Y otra vez me volví a decir, ¿y tú a quién sigues? Bueno, ya. Y la tercera vez, no entendía yo, me lo escribió, hermanos. ¿Y tú a quién sigues? Y sentí que me rompió todo. Dije yo, Señor, perdóname, Señor, porque yo no tengo que seguir al hombre ni a la mujer. Al que tengo que seguir es a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el único que me va a llevar a la salvación. No va a ser el hombre, no va a ser la mujer, no va a ser el hermano, no va a ser la hermana, no va a ser el profeta, va a ser Dios. Y le pedí perdón a Dios. Y desde ese momento, yo al profeta lo veo con respeto, pero hasta ahí nada más. Y le doy gracias a Dios por la vida de él, pero hasta ahí. Porque debemos de saber de que nosotros no tenemos que tener ídolos en nuestra vida. Dios no nos manda a tener, dice que nosotros pensamos que nuestros hijos, que el esposo, que esto, que el trabajo, que no sé qué tanto, que... Pero también a veces idolatramos a los pastores, a los ministros, a los profetas. Y esa es idolatría. Y estamos pensando que estamos muy bien ante Dios. Y a mí el Padre me lo había dicho muchas veces, mis amados hermanos, pero hay cosas que yo me las reservo porque yo no quiero pensar, yo no quiero que piensen que, ay, la hermana me quiere poner en contra de... No, yo no quiero poner en contra de nadie porque yo sé lo que puede pasar. Yo sé lo que puede pasar con ese tipo de cosas. Yo me reservo muchas cosas, mis amados hermanos. Yo nunca, ustedes ven que yo escribo lo que el Padre me muestra, que a ver, yo nunca hago eso. Yo me lo guardo y lloro. Y le digo, Señor, ayúdame esto, Señor, y Padre, que esto no pase, y Padre, esto, y estoy preocupada por eso. Pero no estoy diciendo tantas cosas que el Padre me dice cosas, porque a veces las cosas no son a veces ni como el Padre las dice. Y yo digo, tengo que tener cuidado con eso también. Y yo, de verdad, les digo, mis amados hermanos, que tenemos que tener cuidado de todo, porque algunos tenemos hijos pequeños, otros tienen hijos adultos, y todo lo que ven en nosotros somos por medio de quién se van a convertir nuestros familiares. Van a ser por lo que ven en nosotros, por nuestro comportamiento. Porque no sé si se dan cuenta, si te defiendes, ay, mira la cristiana, que muy cristiana, no hay que muy estro, ay, que no sé qué tanto. Entonces mejor me quedo callada y no digo nada, y ya que se hagan ideas y yo no digo nada. No, porque mi comportamiento va a hacer que ellos se arrepientan. Así me insulten, así me digan lo que me digan, así hablen de mí, lo que no. El que me va a defender es Dios, como dice Dios, el de Él es la venganza, Él dará el pago a todas esas personas que se levantan en tu contra, en mi contra y en contra de nuestra familia. Y siendo nuestra familia, porque Dios no va a ver si es mi familia, no es mi familia, si es mi papá, no es mi papá, si es mi esposo, no es mi esposo, o algunos que sus hijos se les levantan en contra de ellos. Y entonces eso acontece, mis amados hermanos, acontece en la vida de cada persona. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo más mínimo, porque nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros debemos de caminar en el Espíritu, hacer todo conforme el Padre nos diga, nos guíe. Él es el que te va a decir, hija, vete por aquí no te vayas, hija.
vete por acá, de este lado. Pero a veces uno es bien necio, se va uno por donde no tenía uno que irse. Entonces debemos de pensar más y antes de hacer todo tenemos que pedirle primero a Dios. En serio se los digo, mis amados hermanos. Y yo esto lo que les digo, yo tengo niños pequeños y siempre los voy yo tengo como 2 horas para ir a dejar a mis hijos en la mañana. Me voy bien tempranito de mi casa, salgo bien temprano de mi casa. Y en la tarde igual, salgo bien temprano de mi casa. Y llego aquí hasta las 4:30 de la noche, de la tarde, a veces a las 5. Y ya como se oscurece, pues yo digo, no, ya cuando miro a la ventana ya se oscureció. Y vengo hablando con mis hijos y voy hablando y ellos me escuchan que a veces estamos orando con las hermanas y ellos no hablan. Porque ya saben que cuando yo también estoy aquí en mi casa, estoy orando, nadie habla. Hasta mis perros, si se dan cuenta, mira, ahorita tengo 2 perros y no han ladrado. A veces están ladrando porque a veces hay gente que pasa afuera. Pero ellos ya saben, empiezo a orar y se callan. Entonces es como nosotros eduquemos igual a nuestros animalitos, a nuestros hijos. Y les decía, esto es importante. Yo les digo, esto es importante para mí. Lo que yo estoy haciendo para Dios es importante. Así que debemos de guardar silencio y nadie puede hablar. Y así. Entonces, mis amados hermanos, los invito que esta noche, mis amados hermanos, y los demás días empiecen a hacer sus listas de todo lo que tengan y rompan, destruyen, desbaraten, quemen todo lo que pueda haber en sus vidas aún, de lo que no se acuerdan. Díganle al Padre, recuérdame, Señor, si yo he ofendido a alguien, si yo he hecho esto, si cuando yo era pequeña hice algo que no te gustó, que no fue de tu agrado, Señor. Ayúdame, Señor, a recordármelo para que eso sea roto, destruido, desbaratado y quemado y dejado sin poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo sé que mi Padre Celestial va a obrar con poder y gloria en la vida de cada uno de nosotros, porque estamos en este tiempo que nosotros tenemos que prepararnos para la venida y la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que estar apercibidos en todo. Él es el único que nos va a ayudar a ti, a mí, a todos mis hermanos. Yo amo a mis hermanos y mis hermanitas del grupo. Aquí está mi hermanita. No puedo decir sus nombres, ¿verdad? Pero aquí están mis amadas hermanas. Oramos por nuestros hermanos, oramos por todos, Aquí nosotros no dijimos, voy a orar por fulanita, por meranguita. No, por todos oramos, Aquí nosotros decíamos que todos estén llenos del Espíritu Santo, Señor, que todos sean llenos de los dones del Espíritu Santo, que todos tengan los frutos del Espíritu Santo, Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que eso, si ellos tienen eso, ellos van a encaminar para bien a su familia. Y sobre todo de eso van a hacer cosas que son agradables ante los ojos de Dios. Todo ser cristiano, todo hijo de Dios tiene que tener eso, los frutos del Espíritu Santo. Y nosotros todo el tiempo oramos en esa dirección. Nos preocupamos por el enfermo, nos preocupamos por el que no tiene que comer, nos preocupamos por el que está en condición de calle, nos preocupamos por todos, mis amados hermanos. Entonces cuando tú tienes eso en tu corazón, hasta por los animalitos, hasta cuando ves que te duele que ese animalito que anda en la calle ni siquiera que comió, y tú le das un pedazo de pan, y ves esa carita de ese perrito, ese animalito, cómo te ve, y esos perritos a mí a veces hasta me hacen llorar, porque le digo, Señor, ¿por qué ellos están acá solitos? ¿Por qué ellos no pueden hablar, no pueden pedir de comer, Señor? Dales, por favor, que haya gente buena que les dé de comer, que los rescate de las calles. Y todo eso lo ven nuestros hijos, todo eso que ven que tú ayudas a los demás, que tú ayudas a esos animalitos, ellos lo hacen. Ven a un animalito, no lo tratan, le dicen, vete para allá, o esas cosas así. No tratan la vida a las personas. Cuando tú tratas a una persona humilde bien, una persona que a veces está en condición de calle y que las personas hasta huelen feo y te dan la mano y te agradecen por lo que tú le das. Y a veces eso también igual me han hecho llorar. Y yo digo, Señor, por favor, que esas personas tengan un lugar donde vivir, que esas personas tengan personas también que les den de comer.
Y esas personas también son bien agradecidas con lo que les des. A veces nosotros necesitamos tener más esa humildad. A veces vamos a un lugar, a nuestros pueblos, y como somos de acá, o hemos estado acá en este lugar, y vamos al pueblo, queremos como que, ay, no quiero pisar la tierra, casi no quiero pisar la tierra. O no me meto aquí porque ahí está polvoso. Ay, mis amados hermanos, he mirado esos videos que han hecho eso y digo, Señor, antes vivían en eso y ahora no viven así, regresan a su pueblo, ni quieren ni que el polvo los pegue, ni que el polvo les pique. O sea, eso no es humildad. Yo estuve 7 meses en México, en la pandemia. El Padre me mandó a México. Me dijo que yo fuera a México 7 meses, hermanos. Se cerraron las fronteras. Yo no pude regresar a Estados Unidos. Yo me tuve que quedar allá. Pero yo ya había ido porque Dios me había mandado allá. 7 meses en un pueblo donde 3 meses no hubo agua, ni para bañarse. Y yo llevaba a mis bebés porque yo tengo niños pequeñitos. Ahorita ya están grandecitos, pero en ese tiempo estaban bebecitos con pañales. Y la luz se iba todo el tiempo. Y yo dije, Señor, ¿a dónde me trajiste? Pero dijo Dios, vas a llevar ese lugar y va a haber gente que va a trabajar para ti y gente que tú le vas a dar de comer. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y pasó un mes y yo no veía nada. Pasaron 2 meses y tampoco. Y dije, Señor, sácame de aquí, yo me quiero ir. Y me quedé ahí, hermanos, así. No, hasta que llegó el agua, hasta que hubo luz, yo me quedé ahí, en ese pueblo. Empezó Dios a mandar la gente. Empezamos a trabajar ahí, en un rancho. Y empezaron a llegar muchísima gente, mis amados hermanos, que querían trabajar conmigo. Y ellos trabajaban conmigo, pero yo les hablaba de Dios, pasaba con esas personas, allí en la huerta, en el campo, ahí trabajando con ellos, y me decían, no se vaya a ensuciar, váyase para su casa, y no sé. No, digo, yo quiero hacer aquí. Yo les enseñé muchas cosas a ellos que Dios me dijo que yo tenía que enseñarles a ellos para que ellos las hicieran allí en sus comunidades. Y después de ahí, mis amados hermanos, todo el mundo me conocía. Todo el mundo, en un pueblo que cuando es pequeño, todo se sabe. Y empezaron a llegar personas de otras comunidades a ayudarme. Y después de todo eso, cuando yo me vine, yo lloré, ellos lloraron. Y me decían, lléveme con usted, yo me quiero ir con usted. Y digo, no los puedo llevar. Yo voy a regresar. Y regresé. Y aún me estaban esperando. Pero yo les dije, ¿saben qué? No me pueden esperar todo el tiempo, porque yo no puedo estar viniendo cada rato a México. Y ellos me decían, usted nos enseñó a hacer esto, usted nos enseñó a hacer lo otro. Hermanos, yo no soy una persona mayor de edad, yo soy una persona joven. Pero por respeto ellos me decían usted. Y yo comprendí y entendí, eran personas humildes, hermanos, humildes, que tenían que caminar 3 horas para llegar a mi casa. De cerro en cerro, para llegar a mi casa. Y cuando ellos llegaban yo lloraba, porque decía, Señor, ¿por qué vienen esas pobres gentes caminando desde tan lejos a mi casa? Y créanme, mis amados hermanos, que yo cuando veo a una persona así, yo detecto muchas cosas. Hay cosas que uno detecta cuando una persona es humilde, cuando una persona no es orgullosa. A mí esas cosas no me gustan, sinceramente. El orgullo a mí no me gusta, porque eso al Padre no le agrada. La vanagloria no le agrada a Dios. Yo veía gente humilde allá en los pueblos, llegaba yo a un lado, habían personas que vendían sus verduritas, y me decían algunas, no le compre. Y digo, ¿por qué no le voy a comprar? Pobrecita gente. Están allí porque ellos quieren sacar para comer.
Y así me fue conociendo muchas personas allá, que yo ni conocía, mis amados hermanos. Yo, mi esposo, me casé muy joven con mi esposo y me trajo para acá. Aquí estudié en la universidad. Yo viví mucho tiempo, yo viví en un internado ahí en México. Y cuando yo conocí a mi esposo, pues me casé. Y él me trajo para acá porque él es ciudadano americano. Pero yo les digo, o sea, yo les estoy diciendo porque yo no, ¿cómo le diré? Yo sí conocía a la gente humilde y todo eso, pero no convivíamos así como yo conviví en este tiempo que el Señor me llevó 7 meses a México. Y de verdad les digo que todo eso lo aprenden los hijos. Todo cuando el comportamiento de nosotros lo va a aprender los hijos. Y es mejor que los niños se aprendan a ser buenas personas, humildes, sencillas, con todo mundo, que todo mundo somos iguales. Ellos no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos, ¿verdad? Pero somos iguales, somos seres humanos y somos hijos de Dios. Y nosotros debemos de ayudar al humilde. Y debemos de ser humildes. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Nosotros no podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo vamos a engañar, y el que le vamos a dar cuentas es a Dios. A quien vamos a ir a darle cuentas es a Dios. Y vamos, ay no, yo no soy orgullosa y que no sé qué, no, pero Dios sabe que lo eres. Entonces debemos de ser humildes, mis amados hermanos. Si yo les dijera que es mi papá ahí en México, en serio que yo estoy aquí, mis amados hermanos, con un propósito que Dios me tiene aquí. Y yo a veces le pregunto, ¿cuál es el propósito, Padre, que tú tienes? Porque yo a veces le pregunto muchas cosas a Dios. Pero todo eso, que el comportamiento de nosotros hacia los demás, eso también nuestros hijos lo ven. Mayores, pequeños, como sean, lo ven. Y ellos van a tratar a las personas como tú las trates. Y van a tratar a los animalitos como tú los trates. Y Dios también ama a los animales, ¿eh? Entonces, hermanitos, hermanitas, esa es la tarea que Dios nos trae esta noche para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Escudriñemos, investiguemos a lo más profundo, que es lo que tenemos que quemar con el fuego del trono de Dios, con el poder de la sangre de Cristo, en la vida de nuestros hijos y en nuestra propia vida, para que nosotros seamos agradables ante los ojos de Dios y seamos verdaderos hijos del Dios. Y hasta este momento, pues ya le doy las gracias a Dios por esta bendita palabra que Él ha traído en esta noche. Y el enemigo no me quería dejar, mis amados hermanos se dieron cuenta. Y le doy gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su infinita misericordia, que tiene para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hermanas. Y que Dios siga obrando poderosamente en su vida, en su hogar, en su casa, en su familia, en sus generaciones. Que Dios traiga la respuesta a cada una de sus peticiones y de sus oraciones. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy toda la honra y toda la gloria a mi Padre, el que vive y el que reina y reinará por los siglos de los siglos santos. Amén, amén, amén. Amén, hermanita Loida. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias, mis amados hermanos.